Bienvenidos gente a esta maravillosa historia que muchos estaban esperando llamada I Wanna Get Over That Gator en su capítulo 5 y en su capítulo 6. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia en estos dos capítulos. Y en este su capítulo 5 llamado Mimusae Alligator. Dentro de un edificio que se encontraba pobremente iluminado, se encontraba Inko. Este estaba en una terraza, vistiendo unas ropas formales que le prestó su padre, aunque no recordaba cómo había terminado en esa situación. Sabía que tenía que tomar una fotografía a algo, ya que se encontraba viendo a través del lente de su cámara. Su objetivo era un escenario que estaba completamente vacío, pero que tenía la sensación de que en algún momento dejaría de estarlo. Los minutos pasaban y nada se cruzaba en sus cortinas, pero aún así se quedó quieto esperando ese momento donde podría sacar una fotografía, una gran fotografía. Cuando las luces comenzaron a parpadear, unas figuras se hicieron presentes en el escenario. La mayoría eran simples sombras con formas humanoides que se encontraban hablando un lenguaje el cual Inko no entendía. Ellas estaban apuntando de manera acusatoria a una chica de escamas blancas. Era Margarita. ¿Qué hace aquí?, se preguntó mientras hacía algo de zoom. Inko solamente se limitó a observar cómo las sombras rodeaban a la caimán y ésta intentaba alejarlas, sin mucho éxito, soltando algún que otro golpe con sus puños. La expresión de ira y enojo que tenía la chica en su rostro fue cambiado poco a poco. Los golpes que estaba soltando de manera desesperada para hacer callar aquellas sombras no estaban funcionando. La determinación que tenía fue desapareciendo, causando que comenzara a temblar, y la mirada que era de un animal enrabiado ahora parecía ser la de un perro que acababa de ser abandonado. Ella estaba siendo destrozada poco a poco por aquellos comentarios inentendibles, no logrando solucionar ese problema por medio de la fuerza, siendo lo que Inko denominaba como un escenario perfecto. No esperó más y sacó la primera fotografía. Una de sus mejores obras, pero no era la mejor. Las sombras comenzaron a reírse de la chica que estaba ya arrodillada en el suelo, con las manos en su cabeza, con lágrimas que comenzaban a salir de sus ojos, que se encontraban observando el suelo. Su boca, que estaba un poco abierta, temblaba del miedo y la desesperación. La segunda fue tomada, mejor que la primera, pero aún sentía que podía tomar una mejor. Tenía que encontrar el ángulo perfecto, entonces tomó la tercera, la cual hubiera sido la imagen perfecta, de no ser porque una de las sombras tapó parcialmente a Margarita. Estando un poco harto, ya de no lograr la foto que quería, activó el flash de la cámara y tras un poco de posicionamiento sacó la última. Al hacerlo, la sombra alrededor de la chica se desvaneció en un instante, dejando a la caimán sola, mirando hacia arriba con unos ojos cristalinos, con las pupilas dilatadas y temblorosas, mirando en dirección a Inko. Esa vista le recordó a su magnus opus, aquella fotografía que tomó en el baile. Si solo Damien no le hubiera roto la cámara. Entonces miró para ver el resultado de su trabajo, percatándose que era la mejor foto que había visto nunca. Entonces miró a Margarita, dándose cuenta que lo que le faltaba para volver a sus raíces, de verdad, era su musa caimán.
Gracias al sonido molesto de un despertador, todo ese momento había sido interrumpido. Había puesto unos minutos antes la alarma, ya que tenía que juntarse con Margarita frente al edificio principal y llevarla con Anta, mientras se preparaba para estar listo para su día escolar. Los pensamientos relacionados con su sueño no paraban de llegar. Ya no estaba seguro de si quería llevarla frente a Anta, por mucho que quisiera que le debiera un favor. Había algo en Margarita que provocaba que él sacara sus mejores fotografías. Mientras se dirigía hacia el edificio principal, tenía el ceño fruncido mientras utilizaba su cerebro a máxima potencia para pensar qué haría a continuación. Piensa, Inco, piensa. ¿Qué harías si no la llevas frente a Anta? ¿Podrías simplemente llevarla a algún otro lado que aún no le haya mostrado? Sí, eso debería de funcionar. Aunque si no la llevo, eso provocaría que Anta se enfade mucho. Y eso sería un problema. Uno con el que no me gustaría lidiar ahora mismo. Cuando finalmente llegó, aún faltaban unos pocos minutos para que llegase la hora acordada. Así que aprovechó ese tiempo para seguir pensando. Posando su mano en su barbilla y con los ojos cerrados continuó pensando en qué debía hacer a continuación. Las dudas estaban muy presentes, pero había algo de lo que él estaba seguro. No tenía pensado permitir que expulsaran a esa caimán, al menos mientras le fuera de utilidad. Ya lo sé. Qué listo que eres, Inco. Una sonrisa de victoria se formó en su rostro a la par que abría sus ojos. Aún tengo los mensajes guardados. Si se los muestro a la directora, eso debería de poder pararle el carro a Anta, y al mismo tiempo podría quedar bien con ella. La hora pactada llegó, y Margarita se hizo presente. Aún lucía cansada como todos los días anteriores. Las ojeras que tenía cada vez eran más visibles, a la par que saludaba con su mano a su guía, y dijo: Días, Inco. El tono somnoliento que tenía y su caminar dejaba en claro que aún necesitaba varias horas de sueño. Entonces, ¿a dónde vamos a ir tan temprano? A pesar de estar parada frente al chico, ella se movía de lado a lado para estar en movimiento y no caer dormida. Mientras Inco observaba esto algo extrañado, pensaba alguna excusa rápida que decirle. Buenos días, Margarita. Lo siento, pero vamos a tener que cancelar el pequeño tour que tenía planeado. El movimiento de la caimán fue interrumpido, ya que ésta se puso muy firme a la par, que observó fijamente al humano. Las palabras que diría a continuación determinarían si recibiría un golpe o no. Me encontré con la directora hace un momento y me pidió que fuera a su despacho. Lo siento, pero esto tendremos que posponerlo. Esa era una de las pocas razones que había pensado Margarita para no golpear a Inco por hacerla despertar temprano. Está bien. Toda la tensión que tenía en su cuerpo desapareció y bajó un poco los hombros. Suerte con eso. Yo regresaré a los dormitorios. Si necesitas ayuda con algo, puedes pedírmela. Antes de irse, la chica se despidió con una pequeña sonrisa y agitando una de sus manos. Tras corresponder al gesto con la mano, Inco se dirigió rápidamente a la dirección, mientras comenzaba a buscar en su celular los mensajes que le había mandado a Anta. Una vez que se encontró frente al despacho de la directora, golpeó la puerta un par de veces. ¡Adelante! El tono de voz fuerte y claro de Ángela se escuchó desde el interior de la habitación. Luego de recibir el permiso, pasó con una sonrisa que demostraba seguridad. Por su parte, la directora se encontraba sentada, sellando algunos papeles, y al ver al joven soltó un suspiro algo largo. Buenos días, directora Ángela, recitó Inco, mientras pasaba y cerraba la puerta.
Vine para informarle acerca de un estudiante que está causando problemas a Margarita y que busca hacerle daño. Se sentó en la silla frente al escritorio mientras hablaba. Ángela se había sorprendido de recibir esa noticia por parte del chico, que solía actuar como un cobarde, dejando a un lado el sello que estaba sosteniendo y mirando fijamente a Inko. Si eso es cierto, necesitaría una descripción de cómo es ese estudiante. Si sabe el nombre y apellido, mucho mejor. Antagonista, Inko dijo sin dudarlo, mientras sacaba su celular y mostraba el chat. No solamente quería que llevara a Margarita al teatro para que él se encargara de ella, sino que también se ha estado comportando de una manera muy especista, incluso llegando a dejar un bozal en el asiento de ella. La directora, aún manteniendo su misma expresión, comenzó a leer los mensajes, a la par que escuchaba a la estudiante. En aquellos mensajes no había nada que diera a entender que quien mandó los mensajes fue Anta. Señor Nito, ¿usted está seguro de lo que está diciendo?, preguntó con un tono de voz firme. Sí. En la cabeza de Inko, las cosas solamente podían salir bien. Ángela dejó salir un último suspiro antes de llamar por los megáfonos a Anta. Aunque aún faltaban un poco para las clases, él ya debería de estar por el campus. Mientras los minutos pasaban y nadie llegaba, la directora comenzó a hacerle algunas preguntas al chico. Mientras el señor gonista llega, tengo una pregunta que hacerle, señor Nito. ¿Por qué tardó tanto en reportarme algo como esto? Si estaba tan seguro, no entiendo por qué esperó tantos días para decírmelo. Inko se quedó unos segundos congelado, pensando en la respuesta que daría, obviamente. No podía decir que casi lleva a Margarita a aquella trampa. Eso es porque... Su mirada recorría toda la habitación, mientras hablaba de manera lenta, hasta que finalmente se le ocurrió qué decir. Quería esperar a si Anta en verdad iría frente al teatro. Antes de venir aquí, pude confirmar con mis propios ojos que estaba ahí, así que por eso vine hasta aquí. Ángela decidió tener en cuenta lo que estaba diciendo el joven, pero no tomarlo como una verdad. El cómo lo había dicho dejaba dudas en ella, pero antes de continuar con las preguntas, decidió esperar a que llegara el otro chico, el cual tardó otro par de minutos en llegar. Cuando finalmente se escucharon unos golpes en la puerta, seguidos de un "adelante" por parte de la directora, Anta hizo acto de presencia. Buenos días, directora. Su tono fue tranquilo y educado, acompañado por una sonrisa que demostraba soberbia. Para ti también, Inko. ¿Puedo saber por qué fui llamado? Anta cerró la puerta y tomó asiento al lado del calvo. La mirada de ambos estaba centrada en la directora, quien estaba agarrando una hoja en blanco y un bolígrafo. Simplemente por unos supuestos problemas en los cuales usted pudo estar involucrado. Ángela comenzó a escribir en la hoja. Se estaba preparando para ser de taquigrafa y jueza. Responda a la siguiente pregunta. ¿Usted mandó mensajes al señor Nito para que éste llevara a Margarita al teatro? Inko tenía en su celular el chat con los mensajes enviados, el cual dejó sobre el escritorio para que todos lo pudieran ver. Anta solamente bajó la mirada por unos instantes antes de responder. ¿Así es? ¿Hay algo malo en ello?, preguntó en un tono inocentemente confundido. Mientras que Ángela comenzaba a escribir, Inko se sorprendió por la respuesta que acababa de escuchar. Entonces estás admitiendo que querías hacerle daño a Margarita, acusó de manera abrupta, mientras observaba fijamente al ricachón. Un golpe algo fuerte en la mesa llamó la atención de ambos estudiantes, con Ángela mirando fijamente a Inko. Señor Nito, le agradecería que hable cuando yo se lo pida. Luego de escuchar estas palabras, el joven asintió con la cabeza. Luego de eso, la mirada de la joven se posó en el otro estudiante. Dígame, ¿cuáles fueron las intenciones que tenía usted al citar a esa hora y en ese lugar a Margarita? Anta miró por un momento a Inko,
antes de regresar a ver a la directora. La sonrisa que demostraba confianza y orgullo en sí mismo seguía intacta en su rostro. Pues las mejores intenciones posibles. Simplemente quería ofrecerme como el nuevo guía para nuestra compañera durante esta última semana de integración. Antes de continuar hablando, puso una expresión preocupada, para luego mirar de reojo al chico que estaba a su lado. Me enteré de los problemas que había tenido Inko con ella, y como últimamente se veía tan cansado, preocupado por su salud, quise ayudarlo. Además, así mi compañero podría centrarse más en estudiar. Las gafas casi se cayeron del rostro del calvo. No podía creer las cosas que estaba escuchando. En su cabeza era algo imposible que la directora pudiese creer algo de lo que acababa de decir. El único ruido que hubo por un par de segundos fue el del bolígrafo escribiendo en la hoja. Así que posiblemente esto fuera un malentendido. Luego de observar lo que había escrito, Ángela contempló a Inko. ¿Tiene algo que decir con respecto a lo que acabamos de escuchar? ¡Que es una mentira! El tono de voz algo nervioso se podía percibir en Inko, el cual respondió de manera abrupta. Obviamente está mintiendo. Él solamente quiere burlarse de Margarita porque es una especista. Sus morados ojos se abrieron y con una mano en el pecho, Anta soltó una bocanada de aire por lo que acababa de escuchar. Se sentía altamente ofendido. Así que el señor agonista es un especista según usted. La directora levantó una ceja ante el joven, el cual tenía una mirada determinada pero temblorosa. Sin anotar nada, miró hacia el otro sujeto. Siguiente pregunta para usted. ¿Usted ha dejado un bozal en el asiento de Margarita? Por supuesto que no. ¿Y si se me permite agregar? Negó con la cabeza mientras aún tenía la mano en su pecho y una expresión de sorpresa. Yo no soy una persona especista. Tengo a personas dinosaurios con las que me llevo bien e incluso trabajan para mí. Yo en ningún momento hice algo que molestara a Margarita. Solamente me limité a presentarme. La paciencia de Inko era algo que se agotaba con cada palabra que escuchaba del egocéntrico joven, que no paraba de actuar, como si él fuese la víctima en todo esto. Antes de que se volviera a decir algo, el sonido del bolígrafo escribiendo se escuchó nuevamente. Ciertamente usted no ha demostrado tener ese tipo de conducta. Ahora con una mirada más seria, cambió de joven. Señor Nito, ¿tiene algo que agregar que no sea un insulto hacia su compañero? Inko se tomó unos segundos para pensar lo que iba a decir. Hasta cierto punto le sorprendió que la directora estuviera creyendo aquellas mentiras. Sí, es verdad que él no es un especista, entonces ¿por qué actuó de esa manera cuando se encontró con Margarita en el comedor durante su primer día? Recuerdo haberlos escuchado llamarla animal salvaje, incluso diciendo que tenía que llevar una correa. Ese tipo de comentarios son de alguien que desprecia a los dinosaurios. Aunque había logrado mantener un tono calmado al principio, no pudo evitar gritar un poco al final. Anta solamente volvió a fingir sorpresa, mientras que la directora, en esta ocasión sí anotó algunas de las cosas que dijo Inko. Ya tengo mi resolución a este problema, pero antes de decirla, ¿algo que quiera responderle al señor Nito? Tras dejar escapar un suspiro, dio el turno al acusado. Yo no dije nada como eso. Solamente intenté presentarme de manera formal ante una nueva compañera. Ella actuó de manera muy violenta sin ninguna razón. Todos los estudiantes que estaban allí presentes te pueden decir lo mismo. Guardó un momento de silencio mientras tragaba algo de saliva. Pero aún así, estaba dispuesto a ser su guía, ya que me preocupaba mucho más por lo mal que lo estabas pasando. Aquellas palabras, conmovedoras, llegaron a la directora, aunque esto se notaba poco debido a que ella intentaba mantenerse seria.
Por otra parte, Inko solamente quería que ella dijera de una vez cuál era la resolución, para así no tener que estar más tiempo junto a Anta. Muy bien. En conclusión, le echó un vistazo a lo que había escrito para luego observar a ambos jóvenes. No hay prueba alguna de que el señor ogonista quisiera hacerle algún daño a Margarita, pero aún así llamaré al correr de la semana a otros estudiantes para que me digan lo que vieron. Inko ya estaba listo para irse luego de escuchar eso, decepcionado y algo enojado, porque de seguro la directora solamente estaba haciendo la vista ciega por la influencia que tenía Anta. Pero justo antes de que él se levantara, Ángela continuó hablando. También tengo una última cosa que decir, dijo centrando su mirada solamente en el chico con gafas. Ya no es necesario que usted sea el guía de la señorita Margarita. Ya demostró que no es la persona más capaz para ello y que no puede darse cuenta de un solo problema. En aquella mirada. Por parte de la directora no había decepción, casi como si no hubiera esperado nada desde el inicio. El joven se quedó paralizado, pensando en lo que había escuchado, pensando qué decir a continuación. No sabía si simplemente quedarse callado o quejarse. Antes de que pudiera decir algo, Anta se adelantó en hablar y ponerse de pie. Entonces yo me iré retirando. Las clases ya están por comenzar. Que tenga un buen día, directora. Tú también, Inko. Una sonrisa claramente burlona estaba en su rostro. Y con un andar lento se fue, no sin antes dar un último vistazo al bufón que aún estaba paralizado ahí. Ángela se quedó mirando a Inko, esperando a que éste se marchara o dijera algo, pero eso no sucedió hasta que la puerta se cerró. Directora, usted no puede. Golpeó el escritorio con sus dos manos mientras gritó casi en la cara de la mujer. Iba a seguir, pero la forma en la que los ojos de la directora le amenazaron causó que se tomara unos segundos para continuar hablando. Creo que, antes de desmerecer mi trabajo como guía, debería de llamar a Margarita y preguntarle a ella su opinión. Por mucho que Inko quisiera ganarse el favor de ella, no permitiría que dijera que no hizo un buen trabajo como guía. Había hecho todo de manera perfecta, incluso más, ya que tuvo que aguantar violencia física por parte de Margarita. Sus ojos miraban fijamente con determinación y enojo a la directora. Señor Nito, tome asiento, ordenó mientras continuaba este duelo de miradas. Pasaron varios segundos hasta que el chico tomó asiento y entonces ella continuó. Llamaré a Margarita y le haré unas preguntas, pero usted deberá de esperar afuera hasta que lo vuelva a llamar. Mientras Ángela llamaba por el comunicador a la Caimán, Inko se fue de la habitación sin decir ni una sola palabra más, con una vena hinchada en su frente y apretando sus puños, no queriendo alejarse mucho del despacho. Se quedó por las cercanías caminando en círculos para intentar despejarse. Por su parte, Margarita no tardó mucho en llegar, ya que faltaban unos pocos minutos para el comienzo de la primera clase. Se encontraba nerviosa, no tenía idea del por qué le estaban llamando, intentando pensar en la razón, solamente que se le ocurrían cosas negativas. Antes de entrar, respiró profundamente y sin golpear antes la puerta, pasó de manera cuidadosa. Buenos días, directora. Mientras cerraba la puerta, miraba fijamente a la figura de autoridad, tanto su voz como sus manos temblando, acercándose finalmente al escritorio, aunque todavía sin sentarse. Ángela observó por un momento a la Caimán de 2 metros, viendo cómo ésta parecía estar paralizada del miedo, apretándose el tabique de la nariz y suspirando. Señaló uno de los asientos. La estudiante sin decir nada se sentó mientras ocultaba sus manos, temblorosas en el bolsillo de su sudadera. Buenos días, señorita de los Santos. Cruzó sus manos y apoyó su barbilla en ellas,
comenzando a hablar. Para no quitarle mucho tiempo de sus clases, haremos esto rápido. ¿Cómo fue la experiencia con el señor Nito como guía? La albina se alivió de escuchar esa pregunta. No se había metido en ningún problema. Después, se quedó un buen momento pensando en qué responder, incluso llegando a mirar al techo para no tener que ver directamente a la directora. Normal. No. Buena. Mejor que normal. Pero tampoco excelente. Aún algo nerviosa, intentaba cualificar su experiencia con Inco. De manera no muy exacta al principio, pero como Ángela seguía esperando una respuesta más exacta, continuó hablando. Él se esfuerza en contarme de manera muy detallada las cosas, aunque a veces demasiado. En ocasiones se comporta como un imbécil, pero uno con buenas intenciones. Así que se lo suelo perdonar. Incluso me está ayudando junto a mi compañera de habitación a ponerme al día con las materias. Son como clases particulares y gratis. Entre más hablaba, más confianza se notaba en su hablar. Incluso se le podía ver algo feliz. Mientras mencionaba algunas cosas, la directora inclinó la cabeza mientras levantaba una ceja. Se le hizo algo extraño el cómo su estudiante había cambiado completamente su comportamiento, terminando por suspirar mientras se incorporaba en su silla. Entonces, para estar segura, interrumpió antes de que Margarita siguiera hablando, dejando una pausa para que ordenara las ideas. ¿Lo calificaría como un buen guía? El silencio se hizo durante unos segundos más, mientras Margarita ponderaba todas las vivencias con el joven. Sí, su rotunda afirmación, fue acompañada de una mirada determinada, con el ceño fruncido. Creo que ha sido un buen guía, directora. Aún le falta experiencia, pero le ha echado muchas ganas. Ángela dejó escapar otro suspiro, asintiendo a la respuesta mientras anotaba una cosa en una de las hojas de papel que tenía en su escritorio, retomando entonces su mirada a la Caimán. Está bien. Gracias por ser sincera, señorita de los Santos. Puede retirarse ya para atender a clase. Acompañando sus palabras, hizo un gesto con la mano, reiterando sus palabras. Y dígale al señor Nito que pase de nuevo. La albina solo asintió, como respuesta, levantándose lentamente y comenzando a irse del despacho, cuando entonces fue detenida por unas palabras. Sí, antes de que me olvide. Estas nuevas palabras por alguna razón tuvieron un tono más severo e intimidante que las anteriores. Me comentaron sobre su accidente con el señor Nito. Lo dejaré pasar por esta vez, pero confío en que la próxima será capaz de contener su instinto y controlarse. Margarita tragó saliva cuando escuchó las declaraciones de la rectora, pero gracias a ellas se acordó de algo. Está bien, directora. Le aseguro que no volverá a pasar. Su tono era bastante nervioso y no podía mirar del todo en la dirección del escritorio. Pero confío que también tendré mi cama nueva pronto. Al cerrar la puerta, Margarita se apoyó en ella y exhaló fuertemente. Muy probablemente esa era la única advertencia que recibiría por parte de la directora en cuanto a sus conductas violentas. Así que debía de tener más cuidado. Comenzó a observar en los alrededores, buscando a Inco, ya que no lo había visto cuando llegó y debía decirle que tenía que entrar. Aunque los pasillos ya estaban más llenos de alumnos, gracias a su altura y que no había muchas personas calvas, no tardó en encontrar a quien buscaba. Inco. Se acercó al humano, que estaba con la mirada baja y dando pequeños golpes con su pie. La directora quiere verte. ¿Está todo bien? En momentos como este, el calvo no sabía en qué pensar. Su cabeza era un embrollo de ideas y teorías de cómo seguirían las cosas de ahora en adelante. Al notar que una sombra se había quedado parada frente a él, alzó la mirada, viendo a la Caimán. ¿Qué le dijiste a la directora? Ni siquiera
había escuchado lo que le había dicho, y tampoco era algo que le importara en ese momento. La chica se sorprendió por lo repentina y abrupta que había sido esa pregunta. Antes de hablar, se quedó observando por unos momentos los ojos de Inko, donde ella pudo notar en su expresión lo nervioso que estaba. En resumen, le dije que fuiste un buen guía. Inko suspiró a la vez que bajaba los hombros y se alejaba un poco de Margarita. Disculpa si insisto mucho, pero ¿está todo bien? Sí, todo bien. Con un tono de voz más tranquilo comenzó a hablar. Solo fueron unos problemas que causó Anta, y que por eso la directora quería verme. Pero todo salió bien. La expresión de enojo por parte de Margarita fue muy notoria al escuchar aquel nombre, aunque rápidamente desapareció al escuchar el sonido de la campana. Mierda, no quiero llegar tarde. Antes de que la caimán saliera corriendo hacia el salón, se giró para hablar. Nos vemos en clase. Luego me cuentas bien lo que pasó. A toda velocidad, ella se fue corriendo por los pasillos, causando que muchos de los estudiantes se apartaran para no ser arrollados. Inko, por un momento quiso acompañarla, pero recordó que aún tenía que volver al despacho. Luego de dar un par de golpes a la puerta y escuchar la palabra "Adelante", entró sin decir nada. Señor Nito, por lo que escuché, de Margarita usted está haciendo un trabajo aceptable. Ni siquiera miraba a su alumno, pues le estaba prestando más atención a unos papeles que necesitaba su firma. Puede seguir como su guía por lo que resta del tiempo, pero intente que ella no cause ningún incidente. Y una última cosa, antes de acusar a un estudiante de algo, trate de tener pruebas. A pesar de todo lo que había sucedido, Inko aún quería dejar una buena imagen frente a la directora, aunque eso iba a ser algo muy complicado, pero él estaba seguro de que llevarse mal con ella solo le traería más problemas a futuro. Está bien. Si llega a suceder algún incidente o problema relacionado con Margarita, se lo notificaré. Ahora, si me disculpa, no quiero perder más tiempo de clase. La rectora confirmó con la cabeza sin decir más palabras. Acto seguido, el chico se fue del despacho y con un caminar rápido fue hacia el salón. A pesar de haber llegado unos minutos tarde, no se había perdido de mucho. Margarita le mostró algunos apuntes que había sacado mientras él no estaba. Las horas pasan, y aunque Margarita tuviera ganas de preguntar por lo sucedido, hacerlo en medio de una clase se le hacía algo casi imposible. Para su suerte, en el almuerzo, ella tendría una buena cantidad de tiempo para preguntar qué le sucedió. Entonces, Cinco, ¿qué sucedió con el maricón para que la directora te llamara? La caimán comenzó a comer su nutritiva comida sintética mientras observaba con curiosidad al humano. Lo intenté acusar con la directora, con algunas pruebas que tenía, pero las cosas salieron mal y ya sabes. Antes el rico consentido de la universidad, así que la tendremos muy difícil para que ya no nos moleste. Mientras Cinco se tomaba unos momentos en pensar en alguna manera inteligente de solucionar el problema, la albina levantó su puño derecho y lo señaló con su cabeza. Una que no involucre la violencia. Aunque ella bajara el puño, en su cabeza era una de las mejores soluciones que tenía pensada. Solamente necesitaba encontrar el mejor momento donde darle una buena golpiza a Anta, para que éste ya la dejara tranquila. No le agradaba la violencia, pero siempre estaba a favor de darle unos buenos golpes a los imbéciles. Lo dejaremos como plan de emergencia entonces. Con una sonrisa dijo convencida, a lo cual Inko reaccionó suspirando, sabiendo que eso significaba más problemas para él. Cuando terminemos las clases, ¿me llevarás al lugar que tenías planeado hoy temprano? Inko no quería volver a despertarse tan temprano mañana,
así que no dudó mucho en qué responder. Sí. Luego de las clases vamos al teatro que está algo apartado de la universidad. Tras decir eso, pensó por unos momentos y se percató que el día de hoy no estaba presente ese olor a hierbas naturales. Por cierto, ¿dónde está Rocío? Su compañera respondió primeramente moviendo la cola de lado a lado, seguido de una sonrisa y asintiendo con la cabeza. El calvo confundido por esa respuesta esperó a que la chica terminara de tragar su comida para que hablara. Decía que justamente hoy Rocío tenía unas prácticas en su club ahí mismo. Tenía mucha curiosidad de cómo se ve ella actuando, así que mientras me muestras el lugar podríamos ver las prácticas del club de teatro. Inco no tardó mucho en arrepentirse en sugerir ir a ese sitio, pero al recordar el teatro de sus sueños, no pudo evitar querer sacarle una fotografía a Margarita sobre el escenario. Tenía curiosidad si eso replicaría lo que había sentido en aquel sueño, aunque admitió que había algo en la Caimán que despertaba su inspiración. Aún no sabía exactamente si para que eso sucediera, ella debía de estar demostrando algún sentimiento en particular. El tiempo del almuerzo continuó, con algunas pequeñas charlas joviales, principalmente Margarita sugiriendo ideas de cómo lidiar con Anta, las cuales siempre terminaban con ella golpeando al chico. Al principio Inco escuchaba seriamente lo que la Caimán proponía, para el ver que siempre era prácticamente la misma idea. Se limitaba a responder con un simple no. El día continuó con un par más de horas de clases, hasta que finalmente los jóvenes tuvieron tiempo para ir al gran edificio que era el teatro. Se solía utilizar de manera muy seguida desde que el club de teatro, eventos, seminarios, etc. Inco solamente había ido para la ceremonia que se hizo para los nuevos estudiantes. Por otro lado, Margarita nunca había entrado al edificio, pero sí lo vio por fuera. Inco, ¿ahora qué me doy cuenta? La Caimán preguntaba mientras ambos caminaban hacia su destino. ¿Tú en qué club estabas exactamente? Y así es como termina el capítulo 5 de Aiwanigedo Verdad Gator. Y ahora seguiremos rápidamente con su capítulo 6, que se llama No Bienvenida. Y bienvenidos a todos. Espero les guste. El dúo se encontraba a unos pocos metros del teatro. Inco fue el primero en pararse al escuchar la pregunta que le había hecho Margarita. Aunque era alguien que no tenía problema con los estudios, ¿por qué no formaba parte de ningún club? Ahora que lo pensaba, ni siquiera lo había intentado. Es como si se hubiera olvidado de ellos, incluso cuando había ayudado a la Caimán a encontrar uno. Su acompañante se paró y la observó confundida. Parecía estar pensando más de lo que ella esperaba en respuesta. Y al pasar de varios segundos, puesto que el joven encontró la razón del por qué no se había unido a ningún club. Necesitaba dedicarle muchas horas al estudio por su propia cuenta. De lo contrario, muy probablemente las notas volverían a bajar. Al pensar en su respuesta, unos recuerdos no muy agradables volvieron a su cabeza. Eran en San Hammond. Luego del baile, sus notas comenzaron a bajar, a pesar de que él seguía poniendo el mismo esfuerzo que antes en los estudios. Muchos de los profesores habían intentado hablarle. Ferris tuvo una charla de que si necesitaba ayuda, él y todos sus amigos estaban ahí para hacerlo. Por desgracia, Inco rechazó todo eso, decidiendo que solamente necesitaba dedicar más esfuerzo a sus estudios para subir las notas, que ya había superado lo sucedido con Olivia. Desde entonces debía dedicar sesiones mucho más largas, solamente para hacer que sus calificaciones dejaran de bajar. No estoy en ninguno. Una respuesta que causó que Margarita abriera los ojos de par en par.
Antes de continuar, se quedó en silencio por un momento y apartó su mirada de la chica. Prefiero estudiar por mi cuenta por las tardes, aunque quizás en algún futuro me una a un club. Probablemente luego de saber las notas de las primeras pruebas. Inko continuó caminando, seguido por la Caimán, que no sabía qué decir en momentos como este. Lo único que se le ocurría eran unas palabras de ánimo. Estoy segura de que te irá muy bien en las pruebas. Me demostraste el fin de semana que sabes mucho. Aquello que fue dicho con un tono enérgico por parte de la joven no parecía penetrar en la cabeza de Inko, quien se encontraba perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente estaban frente a la puerta del edificio, él la abrió mostrando un pasillo algo estrecho, tapizado con un color rojo. El suelo de madera tenía una gran mancha verde en la entrada, como si a alguien se le hubiera caído una lata de pintura. Mientras ambos caminaban, se podía escuchar unas voces que provenían desde el interior, unas personas que se encontraban casi gritando a todo pulmón. Cuando finalmente salieron de aquel pasillo, lograron ver un hermoso escenario, uno que era idéntico al del sueño que el calvo había tenido. Sin querer interrumpir la escena, ambos se quedaron observando desde la lejanía lo que estaba sucediendo. Sobre el escenario había algunos estudiantes tirados en el suelo. De pie se encontraban dos. Uno era un joven al que no se le podía ver su rostro porque llevaba una máscara negra plana. Y la otra una chica, Rocío, para ser más exactos, la cual estaba sosteniendo una especie de alabarda china y a la par que golpeaba el suelo con la culata de esta y decía: Aunque esté sola, llegará la noche, y a cada noche le sigue el amanecer. Una simple estrella que se desvanece no puede aspirar a superar la luz del sol naciente. Dijo eso llena de determinación y un tono resentido, mientras que al terminar de decirlo una especie de llamas de cartón comenzaron a ser levantadas desde el suelo. Aquello lucía como una escena culmen de la obra que se estaba llevando a cabo, pero por culpa de haber entrado tarde, no parecía surtir efecto en los dos únicos espectadores quienes estaban presentes. Pese a eso, Margarita estaba emocionada lo suficiente como para soltar un gran silbido y aplausos por lo que acababa de presenciar, provocando que los actores pusieran su atención en ella y en el humano que se estaba agarrando el tabique con los ojos cerrados. Muy bien, muy bien. Al menos ahora consiguieron que una persona les aplaudiera. Pueden tomarse un pequeño descanso. Una voz que estaba siendo aumentada por un megáfono se escuchó por las primeras filas. Algunos de los actores comenzaron a bajar del escenario, mientras que otros se iban a la parte trasera. Rocío no dudó en acercarse al grupo de sus compañeros, al igual que Margarita, seguida por un Inco que se encontraba aliviado de que lo que había hecho la albina no molestara a los estudiantes. Rocío, eso estuvo genial. El cómo lo dijiste y golpeaste con el palo ese y luego esas llamas salieron del suelo. La caimana hablaba muy emocionada mientras hacía formas con sus manos. Tu vestimenta también es muy linda. No imaginaba que te quedaría tan bien un traje así. La andaluza se encontraba llevando un traje formal, con una camisa blanca y una corbata roja. Lo que más resaltaba del mismo era un dragón dorado en uno de sus costados. Ella no pudo evitar ruborizarse, un poco por el cómo su amiga no paraba de adularla. Gracias, ya, la verdad, que he tenido que prepararlo mucho. Pero si te ha amolado eso hace que haya valido la pena. Mientras decía todo esto, se estaba frotando debajo de la nariz a la vez que tenía leves risas orgullosas. Margarita aún no parecía querer continuar hablando de lo genial que había sido la escena. Lastimosamente fue interrumpida por Inco, quien se puso a su lado, aclarándose la garganta. Bueno, no queremos quitarte mucho de tu tiempo, así que... Margarita, hay unas partes que quiero mostrarte. De manera algo abrupta, Inco la agarró de la mano a la caimán, para luego intentar llevarla en una dirección opuesta a donde estaba Rocío. Luego de dar un
par de pasos se dio cuenta de que aún le faltaba algo de fuerza para poder arrastrar a esa chica, la cual se encontraba algo enfadada por lo que estaba haciendo. Así que aplicó algo de fuerza en el agarre, causando que el chico la soltara. No es necesario que me lleves de la mano. Una mirada fija con el ceño fruncido iba hacia su guía. Además, estoy segura de que Rocío no le supone ninguna molestia mostrarnos el lugar. El joven, algo enfadado, observaba a la española, y también olía el obvio olor a hierba que provenía de ella. Aún no entendía qué debía de hacer, pero para que Margarita entendiera que es una mala idea juntarse con esa chica. En respuesta a lo que estaba sucediendo, Rocío no dudó en hablar. No te rayes, Inco. Que si hace falta, yo me sé todo el sitio como la palma de mi mano. Levantó el pulgar junto a sus palabras, teniendo una positividad igual a la de Margarita. Aunque el calvo ya había convivido una buena cantidad de horas con la andaluza, aún le costaba entender alguna de sus expresiones, pero aún así, con un chasquido de lengua, aceptó la propuesta. De esa manera daba comienzo el tour dirigido por la chica, la cual no solamente trataba de explicar y mostrar bien los lugares, sino que también siempre lo hacía con gracia, contando algún chiste de tanto en tanto. Margarita era quien mejor lo estaba pasando, aunque a Inco le molestaba que Rocío omitiera algunos datos de ciertas personas importantes. Pese a eso, ambos encontraron bastante entretenido el tour. Pues bueno, este ha sido todo el tour. Espero que os lo hayáis pasado bien. Levantó el pulgar al decir eso. El sitio está muy bien, pero últimamente no va algo más. Entre que no falta gente y hoy hemos tenido un accidente, no damos palo al aguaquillo. Estando los tres sobre el escenario, Margarita comienza a aplaudir por lo divertido que había sido el tour, pero rápidamente no pudo evitar sentirse mal por la mala situación que estaba pasando el club. Hey, las cosas de seguro mejorarán. Como dijiste tú. La Caimán se tomó un momento para recordar las líneas que había escuchado hace unos minutos atrás. En la noche el sol es una estrella que desaparece, pero la estrella nunca va a ser más grande que el sol. Algo así. Intentó imitar el tono de voz, pero las risas por parte de ambas chicas fueron inevitables, por lo poco acertadas que habían sido sus palabras. El joven solamente se encontraba mirando por el lente de su cámara, buscando alguna buena fotografía que tomar, pero no encontraba nada que le llamara la atención, a excepción de la chica con escamas blancas. Pero por desgracia, había un par de problemas. Uno de ellos era que ella probablemente se negaría a que le tomara una foto, y la otra es que no parecía despegarse de la española. A pesar de ello, quería sacarle una fotografía sobre el escenario, pero no necesitaba una excusa para ello. Al ver la máscara negra que estaba sobre una de las mesas, se le ocurrió una idea. Oigan, chicas, ¿qué tal si les saco una fotografía a ambas? Inco se acerca mientras sostenía en una de sus manos el objeto. Podrían hacer los papeles de los personajes, aunque por cómo es la máscara creo que Rocío tendría que ponérsela. Margarita contempló con los ojos entrecerrados a Inco, por lo que acaba de decir. La idea de que le sacaran más fotografías no le agradaba, pero su amiga se acercó a agarrar aquella máscara mientras alzaba la voz. ¡Qué buena idea, picha!, exclamó la española con bastante emoción mientras se colocaba al lado de Marga. La Caimán no pudo evitar sonreír al ver lo animada que estaba su compañera, y agarrando aquel palo decorado comenzó a hacer poses junto a su compañera. Aunque intentaba tener un aire algo serio, soltaban algunas risas de vez en cuando. Inco sacó varias fotografías, en cada una de ellas se encargaba de que resaltara sobre todo Margarita. Margarita no consideraba que aquellas imágenes fueran un trabajo excepcionalmente bueno, pero había algo que despertaba un sentimiento de nostalgia en él. Inco, déjanos ver cómo quedaron. La albina se acercó junto a su compañera, a la par que el joven le daba la vuelta a la cámara. Pues sí que me veo ridícula cuando yo sostengo el palo. Te queda mucho mejor a ti, Rocío. No te ves ridícula, habló él, a la par que observaba las fotos.
Yo diría que más bien luces tierna y amenazante, pero más que por el palo es por lo grande que eres. La caimán giró la cabeza hacia el chico, algo confundida por lo que acababa de decir, ya que ella estaba segura de que lo decía como una broma, pero parecía muy serio, como para hacer una. No sabía cómo responder, ya que por un lado sintió que la estaba halagando y que por el otro la estaba llamando gorda amenazante. Una voz junto a unos aplausos interrumpió el momento de forma abrupta. Bien, todos, vamos a repetir la escena desde el comienzo. Un hombre alto y corpulento que se encontraba en las primeras filas habló, mirando a sus alrededores buscando algo. Le agradecería a nuestros invitados que se retiraran del teatro. Podrán ver la obra completa dentro de un par de semanas. A pesar de su apariencia, aquel hombre tenía una voz muy aguda para su físico. Eso, acompañado de las pequeñas gafas que llevaba, hacía que fuese algo difícil tomarlo en serio. Pero aún así, tanto Inco como Margarita tuvieron que despedirse de Rocío e irse. No estaban mal. Mientras ambos caminaban juntos, la chica fue quien dijo eso sin más, provocando una mirada algo confundida del calvo. Las fotografías, pero ten cuidado qué haces con ellas. Si vuelve a suceder algo como lo de la revista, ya sabes lo que te espera. Margarita golpeó la palma de su mano con algo de fuerza, lo cual trajo un recordatorio del dolor a Inco en su estómago. Antes de responder, tragó algo de saliva. Tranquila, solamente para consumo personal. No se las voy a mostrar a nadie más. Aunque la intención era calmar a la chica con esas palabras, solamente suspiró, algo decaída, para acto seguido levantar la cabeza y rascarse un poco la nuca. Inco, lo digo en serio. Dejando de lado las amenazas, no me gusta que me tomen fotografías. Se rascó el brazo derecho y se tomó un momento de silencio para juntar fuerzas y continuar. Ya tuve un problema muy grave con un acosador el año pasado. Y no me gustaría volver a tener que vivir algo como eso. Mucho menos que un amigo me hiciera algo así. Era muy evidente que a ella no le gustaba hablar sobre ese tema. Realmente lucía incómoda, pero aún así lo primero que se le pasó por la cabeza al chico fue sacarle una fotografía, cosa que no hizo, poniendo una de sus manos sobre el hombro de su compañera, causando que ésta se sorprendiera por ello. Pero antes de que pudiera quitárselo de encima, habló. Siento mucho que tuvieras que vivir algo así, pero yo jamás te haría algo como eso, Margarita. Quizás era por el tono de voz o por la sonrisa que tenía en su rostro, pero eso había provocado una calma en ella, la cual puso una de sus manos sobre la de Inco. Gracias, yo... Las palabras fueron interrumpidas por el sonido de un despertador que provenía del celular de la caimán. Estoy llegando tarde al club de atletismo. ¡Mierda! Nos vemos mañana, Inco. Rápidamente ella comenzó a correr hacia el club de atletismo, dejando solo a Inco, el cual caminaba hacia el dormitorio masculino. No tenía muchos planes que hacer más allá de estudiar y ver algunos videos en internet. El día transcurrió con normalidad, sin que llegara a suceder nada interesante. A la mañana siguiente, estaba el trío de jóvenes sentado juntos esperando a que llegara el profesor a la primera clase del día. Y ya una duda que me surgió ahora. ¿Lo carnívoro bebe agua? La andaluza rompió el silencio con aquella pregunta tan brillante. Margarita, que se encontraba sacando uno de sus cuadernos, observó a su compañera con una expresión de incredulidad. No sabía si esa pregunta era en serio o era una especie de broma. El cómo Rocío la dio la cabeza esperando una respuesta hizo que la caimán decidiera por responder. Claro que sí. Me has visto tomar agua muchas veces. Se acercó a su compañera y comenzó a hablarla. ¿Estás drogada o te golpeaste en la cabeza? Que de repente me pareció extraño, porque como el agua no viene de un ser vivo o algo así, a ver... Inco había preferido quedarse callado e intentar ignorar todo lo que diría la andaluza por el resto del día.
La caimán, por su parte, juntó las palmas de sus manos y tomó aire profundamente para no insultar la estupidez de su amiga. Eres muy tonta cuando te lo propones. Preferiblemente comemos carne ya que es lo que más le favorece a nuestro metabolismo, pero eso no significa que no podamos comer frutas vegetales o tomar agua. Tras las aclaraciones de Margarita, Rocío se quedó unos momentos callada, reflexionando sobre lo que su amiga le acababa de decir. Ya veo. Aunque no sepo que me hice tonta. Yo creo que una duda muy normal. Junto a esa frase vinieron unas risas que velozmente fueron acompañadas por las de su amiga. Pese a que lo consideraba bastante absurdo, Inco tampoco pudo evitar soltar un pequeño rebufo divertido. Pese a que la gitana seguía dándole mala espina, estos momentos eran bastante agradables. Y ver las caras de Margarita le daban algunas ideas. ¡Ey! ¿Es cosa mía? ¡Oh! Aquí huele a algo raro. El tono presuntuoso característico de Anta se hizo presente mientras caminaba cerca del asiento de los tres jóvenes, mirando con los ojos entrecerrados en dirección a los mismos. El grupo reaccionó de diferentes maneras, pero todos coincidían en mostrar su molestia. Aún así, tras unas miradas, sobre todo de Inco a la caimán, decidieron que sería mejor ignorar al ricachón para evitar problemas. Pese a eso, y quizás una respuesta, Anta se acercó aún más al sitio del grupo, mirando sobre todo a Ladino. Había empezado a abanicar lentamente delante de su cara, mirando con desdén a su objetivo. ¿Tú que seguro que tienes mejor olfato? ¿No podrías encontrar la fuente del olor? Rebufó, tras decir eso, elevando su barbilla mientras esperaba una respuesta. Se podía ver cómo la caimán estaba rasgando un poco el sitio a la par que apretaba su mandíbula, pero la mano que puso Inco en su hombro y un ceño fruncido la detuvieron de ir a más. Ella simplemente suspiró e intentó concentrarse en sus cosas. Al ser ignorado de nuevo, el bacán inclinó la cabeza hacia un lado, arqueando una ceja a la vez que media sonrisa salía de la comisura de su boca. Ahora apoyando su barbilla en su dedo índice inclinado, tomó una expresión sorprendida. ¿No será que nuestra compañera ha traído alguna droga? Pensaba que serías mejor que eso, Margarita, pero veo que me equivocaba. Tras hablar dejó salir un suspiro, dejando caer sus hombros también. Tras expresarse, varios compañeros alrededor exclamaron sorprendidos y comenzaron a cuchichear, mirando de soslayo a Ladino mientras lo hacían. A pesar de los esfuerzos, varios compañeros alrededor exclamaron sorprendidos y comenzaron a cuchichear. A pesar de los esfuerzos de Inco por mantener la calma a su protegida, esta explotó levantándose de un salto de su asiento y golpeando la mesa con ambas manos. ¿Por qué no acusas a tu puta madre para tener drogas? El bozarrón terminó de llamar la atención del resto del salón, que estaban a lo suyo. Yo no he traído nada, maricón. De nuevo esa media sonrisa burlona se dibujó en el rostro del acusante, apuntando él mismo con el dedo hacia la mochila colgada del respaldo de la silla de su compañera. Entonces, ¿por qué no nos enseñas lo que llevas ahí? Si no has traído nada, no habrá problema, ¿no? Su dedo acusatorio ahora se había convertido en una palma abierta que hizo un arco abierto, dándole paso a Margarita para que lo hiciera. No te tengo que demostrar nada, así que ¿por qué no mejor te vas antes de que te parta las piernas? Ella se acercó más a Anta, apretando uno de sus puños y gruñendo, estando lista para golpearlo si es que volvía a decir alguna estupidez, pero una fuerte voz llamó la atención de los que se encontraban cerca. Muéstrale tu mochila y que nos deje en paz de una vez. Inco aún se encontraba sentado, sobándose la sien mientras observaba a la caimán. Para el calvo, esto se trataba de una confusión.
Seguramente Anta había confundido el olor que solía tener Rocío e intentaba culpar a su amiga de ello. Ella, aún enrabiada por la sonrisa burlona que aún tenía el niño rico en su rostro, decidió agarrar su mochila de manera brusca y comenzar a tirar el contenido de la misma sobre su mesa. Bien hecho, mascotas, como tu amo dice. Asentía a la par que soltaba sus palabras arrogantes, señalando uno de los objetos que había caído de la mochila de aquella salvaje. ¿Acaso la agresividad era para intimidarme? ¿Y que no acusara que llevabas eso? Al dirigir sus ojos a la pequeña bolsita transparente, tanto Inco como Margarita se quedaron congelados. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Qué hacía eso ahí? Se preguntaron ambos. Por parte de la albina, no recordaba haber metido nada así dentro de su mochila. Y por la del joven, miró mal hacia la andaluza, probablemente culpándola con una mirada entrecerrada. Eso no es mío. Gran parte de la ira y la agresividad de la chica se convirtieron en nerviosismo y temor, empezando entonces a mirar a todos los estudiantes alrededor. ¿Quién me ha metido eso en la mochila? Mientras aquellos gritos acusatorios llenaban la sala, la figura del profesor Haynes se hizo presente, acercándose al coro que se había formado, pero aún sin medir palabra. Seguro que sí, Florecita. ¿Qué tal si se lo explicas al profesor? Tras burlarse de la chica, con aquellas palabras se acercó al profesor cambiando drásticamente a una actitud indignada. ¡Profesor Haynes! Hemos encontrado drogas en la mochila de Margarita. Cuando el docente finalmente estuvo lo suficientemente cerca para ver la pequeña bolsa donde se encontraba la marihuana, volteó para ver a la caimán de una manera muy severa. Inco observaba cómo Margarita estaba paralizada e intentaba pensar en cómo podría solucionar este problema. Señorita de los Santos, usted está en muchos problemas ahora mismo, dilucidó el profesor, posando sus manos en su cintura mientras negaba con la cabeza. Antes de que dijera algo más o la chica pudiera defenderse, Rocío interrumpió levantando la mano y alzando la voz. Eso es mío. Todas las miradas se dirigieron a ella, sobre todo al del señor Haynes, que se suavizó de golpe al tragar saliva. Me confundí de mochila esta mañana. Solo de uso medicinal. Tras estas declaraciones, gran parte del círculo de estudiantes se dispersó. Anta, por su parte, miró con los ojos entrecerrados a la mártir y chasqueó la lengua. El profesor rascó un poco la mejilla y entonces suspiró. Está bien, señorita Espino Negro, pero tenga más cuidado la próxima vez, ¿está bien? No elaboró mucho más y se retiró tras recibir un asentimiento de su alumna, poniéndose en posición para empezar la clase. Inco se quedó con un rostro de incredulidad por lo que acaba de suceder y el cómo la chica se pudo salvar solamente diciendo eso. La caimán observaba a su salvadora mientras asentía con la cabeza varias veces para agradecerle a la chica. Luego de lo sucedido, las cosas transcurrieron con normalidad, con excepción de los nervios que tuvo el profesor durante los primeros minutos de la clase. Antes de que llegara la hora del almuerzo, Rocío fue llamada por los megáfonos hacia el despacho de la directora. Ella se hacía una idea del tipo de charla que tendría. Se despidió de Margarita, alzando su pulgar para que ésta se tranquilizara un poco, ya que no paraba de mover su cola por los nervios. Tras pocos minutos, terminó llegando al despacho, tocando la puerta y entrando para empezar el juicio. Señorita Espino Negro, ¿no habíamos dicho que intentaría mantener oculto el negocio familiar suyo? Ángel estaba sentado observando a Rocío, quien se encontraba del otro lado del escritorio. Ya lo hago, directora, pero estaba defendiendo a Margarita de una injusticia, reprochó, cruzándose de brazos mientras miraba malhumorada a la rectora. Si usted estuviera haciendo bien su trabajo, esto no habría pasado. Un silencio luego de esas palabras.
La mujer soltó un suspiro antes de hablar y observar a la estudiante. Yo estoy haciendo un buen trabajo como directora. La institución no está teniendo ningún problema monetario y los profesores son excelentes en su trabajo. Cambiaba su mirada hacia un título que estaba colgado en la pared. El mismo era de pedagogía. Soy consciente que el señor gonista no se lleva bien con Margarita, pero no puedo poner en riesgo la economía de la institución por una sola estudiante. Aunque no lo parezca, estoy intentando que la estadía de esa chica sea lo más amena posible. En la mirada de aquella mujer había pequeños tonos de angustia. Incluso se podría decir que era una expresión de pena cuando se refería a la Caimán. No lo estará haciendo tan bien si los estudiantes no son lo primero para usted. Pese a que entendía el razonamiento de la directora, ver sufrir a su amiga y tener eso de respuesta solo la mosqueó más. Sobre todo, además, necesita la ayuda de alguien como Anta. Ángela se agarró el tabique de la nariz al escuchar esas palabras de una chica que no parecía saber cómo funcionaba el mundo. Los estudiantes son lo primero. Todos se merecen la posibilidad de graduarse de esta institución y eso es lo que tiene Margarita. Si ella aprende a comportarse, podrá terminar sus estudios aquí. Unos ojos amenazantes se clavaron en la estudiante. Incluso una miembro de una mafia altamente peligrosa como tú tiene derecho a esa posibilidad. Aunque eso signifique poner en riesgo a una buena cantidad de estudiantes, incluyendo a esta chica que tanto quieres defender. Un silencio inundó la sala. La estudiante simplemente no sabía qué decir a lo que acababa de escuchar. Al darse cuenta de que la chica no parecía poder encontrar qué palabra decir, Ángela dijo una última cosa antes de dar por finalizada esta charla. Esperemos que casos como este no se vuelvan a repetir. Tanto tú como yo no queremos involucrar más de lo necesario a tu familia con la universidad. Rocío desvió la mirada mientras se agarraba y apretaba su hombro derecho. Ángela simplemente suspiró y miró de manera más comprensiva a la chica. No se lo comunicaré, tranquila. Ahora ve al comedor. Tienes cara de necesitar comer algo. Rocío asintió y rápidamente se retiró del lugar. Un sudor frío recorría su cuerpo a la vez que se volvía más pálida por los recuerdos que tenía de aquel grupo que llamaba su familia. Aunque intentaba pensar en algo positivo, como solía hacer, la realidad se lo impedía. Ella estaba haciendo algo ilegal, poniendo en riesgo la vida de muchas personas solamente para buscar su beneficio. No solamente se sentía como alguien egoísta, sino que también como una mala persona. En el comedor estaban tanto Inco como Margarita comiendo, aunque en realidad el chico era quien estaba comiendo mientras observaba a la Caimán, quien se agarraba a la nuca con sus dos brazos, mirando su plato de comida. Se la notaba muy preocupada ya que su compañera aún no llegaba y no podía evitar sentirse culpable por lo sucedido. Si la expulsan por mi culpa, ella solamente me defendió. Quizás debería ir a hablar con la directora para aclarar las cosas. Una voz desesperada y unos ojos que demostraban preocupación por su amiga fue lo que vio Inco. Hace mucho tiempo que no sentía esa necesidad de sacar una fotografía como ahora, pero sabía que eso no terminaría bien para él. Tranquila, no solucionará nada que vayas al despacho de la directora. Aunque intentaba llamar la atención de la chica con algunos gestos de la mano, ella continuaba con la mirada baja. Además, esto es algo que le hubiera sucedido tarde o temprano. Por estar involucrada en ese negocio, al menos tuvo la decencia de salvarte ahí. Quizás en verdad te considere su amiga. Por supuesto que esas palabras fueron dirigidas con las mejores intenciones y para subirle el ánimo a la chica, pero eso solamente causó que ella se sintiera peor. Inco continuó comiendo, dejando que esto se solucionara con el tiempo. Sabía que Margarita estaba reaccionando por lo emocionalmente inestable que era. La situación tardó varios minutos en cambiar, y esto pasó gracias a la llegada de la española, la cual extrañamente lucía igual de alegre y radiante como siempre. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo la directora? Por favor, dime que no te van a expulsar. Si es así, yo puedo intentar hacer algo para que no lo sea. No tardó en bombardearla a preguntas de manera muy rápida, con una voz temblorosa. Ya estate tranqui.
que no me va a echar, ni nada. Hizo un ademán con su mano para calmar a su compañera, tomando asiento junto a sus amigos. Solo hacía un toque de atención, nada grave. Pero andante con ma, cuidado. Con tu mochila por la próxima vez, tía. Rápidamente un fuerte abrazo por parte de la Caimán sucedió hacia la andaluza. Con mucha felicidad por lo que acababa de escuchar, Inco con sus gafas casi cayendo por la noticia, observó a Rocío. No podía entender cómo es que la chica parecía salir tan impune de la situación. Aclarándose la garganta, habló. Lo sucedido con la medicina de Rocío fue algo planeado por Anta. Debemos de estar más atentos a qué tipo de cosas hará a partir de ahora. No sabemos qué tan lejos es capaz de llegar para sacar a Margarita de la universidad. Aquellas palabras no parecían haber sido escuchadas por ninguna de las dos chicas, las cuales aún estaban abrazándose. Ambas parecían dedicarle varios segundos a aquella muestra de afecto, la cual estaba cumpliendo muy bien la función de calmar, parcialmente, los nervios de ambas. Inco solamente continuó comiendo su almuerzo, pensando en lo difícil que se podrían llegar a poner las cosas con Anta y en lo útil que podría ser Rocío, para que mi musa aún permanezca en la universidad. Y así es como termina el capítulo 6 de I Wanna Get Over That Gator. La verdad que me gustó. Hay algunos temas de ortografía, pero más allá todo bien. Y pues la andaluza, pues aún no me acostumbro al acento andaluz, no sé hacerlo, así que lo siento. Y muchas gracias por haber estado, su merced. ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios. ¿Qué piensan de I Wanna Get Over That Gator? Espero les guste. Su merced es preciosos.